Saludos. Bienvenidos al Centro de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce. Vamos a dar comienzo a esta hermosa actividad con la presentación del libro Absenta Dulce de la señora Ada Torres Toro. En este momento invitamos a la reverenda Lucy Rosario Medina a ofrecer su invocación para todos los presentes. Buenos días, ¿me escuchan bien, verdad? No voy a quitarme esto. Pues nuevamente nos encontramos con la señora Ada Torres Toro, que ya nos había hablado sobre esta su novela y que nos había como puesto con la curiosidad por todo lo que ella había tenido que investigar, casi, una década, dice ella. Así que Absenta Dulce es otra novela que nos va a capturar, como nos capturó Amores Innecesarios, y los libros son acompañantes, ¿verdad que sí? Y yo recuerdo que mi acompañante durante el huracán Fiona fue Amores Innecesarios, y como eso pone a uno buscando los detalles, pues se me olvidaban los vientos, que yo estaba en Guayanilla, los vientos y los truenos y todo eso, así que me entretuve con Amores Innecesarios, así que yo espero que para esto no haya ningún huracán, así que la pueda leer con tranquilidad. Así es que ella nos contará todo el intríngulis de esta obra que promete, ¿verdad? Desde la portada. Así que, y ya creo que hay otra por ahí, así que ella nos dirá. Pues nos ponemos de pie los que puedan y vamos a afirmar la presencia de Dios en medio nuestro en este ratito que vamos a compartir con la escritora. Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de en este día disfrutar de este espacio de diálogo con nuestra escritora y su novela Absenta Dulce. Gracias por la oportunidad que le has dado a todos los que están presentes de estar aquí y los que nos ven a través de los medios tecnológicos. Gracias, y que nuevamente podamos afirmar lo importante de la lectura, del conocimiento y de la historia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a la reverenda por su hermoso mensaje. Muy buenos días, doctor A. Feliberti Ruberté, decano de Asuntos Académicos, doctora Catherine Rivera González, decana asociada de Asuntos Académicos, señora Ada Torres Toro, invitada especial, periodista, investigativa y escritora, directores académicos, facultad, administración, estudiantes y audiencia que disfruta de esta actividad por medio de la transmisión simultánea por internet. Bienvenidos todos. Tengo el gusto de presentarles al doctor Víctor A. Feliberti Ruberté, decano de Asuntos Académicos, quien nos ofrecerá un saludo. Muy buenos días tengan todos, todas, todes. Me uno al saludo protocolar pronunciado por la señora Karina Torres, quien es la directora de nuestro Centro de Acceso a la Información, nuestra biblioteca y un espacio para acercarnos al conocimiento. Pero ciertamente reconocemos la presencia de nuestra amiga, colega, periodista, escritora y tanto más, compueblana, de acá, nuestra Ada Torres Toro, quien nos trae en la mañana de hoy su nueva obra, Absenta Dulce. Un título muy provocador, siendo esta una bebida prohibida en su tiempo. Esta bebida se hizo común en 1840, particularmente porque la sociedad parisina de artistas, escritores, pintores, la consumían en las tabernas y los bares allá en París y en New Orleans y en otras partes. Esta bebida, que es también una metáfora de la que Ada nos contará, les puedo dar unas pistas que yo encontré, pero no quiero arruinar un poco
Absenta también es conocida como Hada Verde. De hecho, es uno de los títulos que se le da al libro, aunque en otros espacios es el Diablo Verde. Sí, sí, sí. Y es una bebida que se va trabajando. Es decir, que primero está ese elixir verde, el ajenjo, y se le añade algo de agua y lo que era el cubito de azúcar, ¿verdad? Y se va formando de líquido algo un poco más espeso. Y lo estoy narrando por las metáforas que van implicando en lo que les voy a contar brevemente ahora, y no pretendo hacer una reseña literaria del libro, aunque quizás haga algo de eso. El libro se divide en 4 partes. La primera contiene 6 capítulos, la segunda 5, la tercera 2 y la cuarta 6. Incluye un epílogo, las referencias, agradecimientos, para sumar unas 397 páginas, ¿verdad? Que nos cuentan la vida de varias familias y sus integrantes allá en las postrimerías del siglo XIX. Interesante porque la historia comienza paralelamente en 2 puntos cardinales, en París y de París a Puerto Príncipe en Haití. Y si nos remontamos un poquito más atrás, España, Madrid, Cabo Rojo, Puerto Rico. Y tenemos que recordar el tiempo en que estamos, finales del siglo XIX. Los movimientos son por barco, ¿verdad? Y esto también es clave, porque es uno de los temas que va a verse entrelazado en los capítulos. Barcos de vapor, ¿verdad? Este libro, como les decía, nos presenta estas familias pudientes, si se quiere, familias involucradas en el comercio, en la vida cultural, de cierta manera, sí. Hay, si se quiere, unas intrigas sumamente interesantes. Puedo hacerle mención de algunas. Hay una frase que me llamó la atención porque habla de que la fortuna de estas familias se labra entre sangres, influencia y añado amoríos. Estas novelas inspiradas en hechos y personajes reales, obviamente como novela y literatura, con sus debidas adaptaciones. Y se va moviendo en el tiempo, así que con los que eran niños o adolescentes o personas jóvenes en unos primeros capítulos, los vamos viendo madurar y vamos viendo las relaciones que forman y los hijos y las hijas que salen de esos encuentros y desencuentros. Si quieren, lo hay cosas de erotismo también acá incluida. Hay visitas al puterío, hay lo que podríamos llamar la amante de o el amante de, amores y corazones rotos, bodas que se dan, cartas que se escriben, cuentos y chismes interesantes que se cuentan. Pero más allá de eso, como persona interesada en los temas de la historia, me parece de mucho valor los relatos que nos cuentan el tipo de costumbres de esta época. Las ropas, las comidas, las bebidas, las características de las ciudades y que está contándonos, ¿verdad? Hay unos diálogos entre hombres, otros entre mujeres y otros entre hombres y mujeres. ¿Y por qué hago esas distinciones? Es porque cada uno de esos diálogos tiene unas características y me llevaba a pensar si en efecto cuando los hombres se reúnen hablan de esas cosas y cuando las mujeres se reúnen, si en efecto hablan de esas cosas.
No sé, ustedes me dirán. Y de eso y mucho más. Y cómo también cuando los unos y los otros y las otras tienen esos encuentros, pues las cosas, cómo se modifica ese diálogo en virtud de ello. Otro detalle que también me parece resaltar es esa distinción que si bien la conocía claramente entre el sur y el norte, o sea, entre Ponce y San Juan en el siglo XIX como un hecho de distinguirse de la capital, lo veo también presente en el oeste, en este caso Cabo Rojo, que es el escenario que sirve a la familia Tesara, los inmigrantes madrileños que habían hecho su vida acá e involucrados en el negocio de la caña y del café, y el tema de su compañía mercantil. Mercantil quiere decir que la materia prima de la agricultura que se daba acá se llevaba a España, pero también se llevaba a otros puntos en el sur de los Estados Unidos. De hecho, el punto principal para esa época de intercambio era New Orleans. Pero también había intercambio con otros puntos acá en el Caribe. Y hace las distinciones de colores de piel. Incluso hay una frase en el libro donde habla del choque racista con la sociedad local. Recuerden que hay una familia parisina que llega a Puerto Rico y está leyendo la realidad de Puerto Rico desde los ojos de su vida en París. Y como suele ocurrir en esas lecturas de la otredad a través de un referente, el bagaje sirve para interpretar la realidad, y el bagaje viene con los prejuicios o con la realidad de ese entorno, y entonces chocan esas realidades. Especialmente acá, un Puerto Rico que se describe ya con mucha realidad del mestizaje y la realidad mulata de la piel que se da acá, pero también las distinciones de clase que todavía estaban presentes en aquel Puerto Rico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero todo esto nos da pie para conocer sus personajes, sus intrigas, sus preocupaciones, sus intereses, y nuevamente interesante que podríamos decir que son las mujeres las principales protagonistas que cuentan esta historia, y con ella la realidad de un Puerto Rico que a veces se nos olvida que existió. Hay otro detalle, y con esto cierro, que me lleva el libro a la reflexión. Sabemos que con el cambio de soberanía, y no voy a entrar en los detalles de lo que eso implicó, más allá de decir que recordemos que había aquí personas que tuvieron que tomar una decisión difícil, y se cuenta algo de ello también, no por ese hecho, sino por lo convulso que se estaba dando hacia finales del siglo XIX ya. Y es: si regreso a la tierra de mis ancestros. Recuerden que había mucha migración en esta realidad del Puerto Rico que estamos describiendo. Hay una frase que dice: pero es que cuando salió de París, en aquel caso, tenía creo que como 10 años, uno de los personajes, y 9. Y entonces, es que lo que yo sé, lo que conozco, lo que respiro, mis amores, se han dado aquí en Puerto Rico. Entonces, es ese dilema de identidad. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Soy de allá? ¿Soy de acá? ¿O vivo en el entremedio de esas identidades en formación? Y mucho de eso es nuestra identidad puertorriqueña, incluso hoy día. Gente que vivimos entre realidades, y hemos formado una nueva identidad viviendo entre las realidades de las diversidades de la piel, del mestizaje y el mulataje. Gente con influencias europeas y estadounidenses,
con familias allá y acá. Y en momentos donde los que se van y los que se quedan, porque no todos se fueron, se llevan parte del terruño consigo porque se formaron también aquí. Y según van caminando los tiempos en estos capítulos, gente muere, ¿verdad? Y allí otro de los detalles, la herencia. ¿Qué hacer con lo que queda entre los vivos de hoy? Y no me refiero aquí, ahora lo digo metafóricamente, lo que se queda es una historia que nos pertenece a todos. ¿Y qué hacemos con ella? ¿Qué parte es mía? ¿Qué parte es tuya? ¿Qué parte es tuya? ¿Y qué parte legaremos a nuestros descendientes? Buenos días. Agradecemos al doctor Feliberti Ruberté por su saludo. En este momento les presento a la señora Ginetka Van Padilla, bibliotecaria profesional, quien nos hablará un poco sobre la escritora Ada Torres Toro. Muy buenos días a todos. La primera oración que Ada Torres Toro escribió de niña fue "Dame un beso", en una nota dirigida a su madre. A partir de ese momento, Ada nunca cesó de escribir ni de recibir besos de su mágica madre. Comenzó su abarcadora carrera como periodista y corresponsal de conflictos bélicos en Nicaragua, El Salvador, Panamá, Israel, Palestina, Colombia y Haití. Como periodista, Ada ha recibido numerosos premios y reconocimientos, particularmente por sus series investigativas. Ganó sus primeros 2 premios literarios de ficción cuando cursaba escuela secundaria. Nunca contempló otra pasión que la de escribir, y cuando inició sus estudios universitarios en periodismo, se visualizaba trabajando en la redacción de un diario. Pero el periodismo guardaba otros planes para Ada, y mientras aún era estudiante universitaria, fue reclutada como presentadora de noticias y reportera en el primero de varios canales televisivos en los que laboró. La periodista se especializó en series y documentales investigativos sobre temas locales e internacionales y fue presentadora de noticias televisivas durante más de 15 años. La carrera de Torres Toro abarca la televisión, prensa escrita y radio. Cofundó una agencia publicitaria, Full Cycle, y actualmente se dedica por completo a escribir ficción. Desde adolescente, la autora comenzó a viajar intensamente y nunca se ha detenido en su pasión por describir cada rincón del mundo. Al día de hoy ha viajado sobre 67 países y el impacto de experimentar, estudiar y reportar en un contexto multicultural, en una influencia contundente y universal que permea en su obra. Sus travesías por el mundo desde Hong Kong hasta África ha sido su experiencia más formativas de carácter e inspiración creativa. Amores innecesarios fue su primera obra, a la que siguió la saga histórica Absenta Dulce, inspirada en hechos reales que investigó durante más de una década. La tercera novela de la autora, Paloma Palomero, se publicará en otoño del 2023. La autora ya se encuentra sumida en la creación de su cuarta obra, Cuerpos Desechables. Ada está casada con el artista plástico y director creativo Radames
Rosado, con quien vive entre aviones y en la isla que la vio nacer, Puerto Rico. Bienvenida a nuestro recinto. Muchas gracias, Ginette. Continuamos con la señora Marilén Meléndez Santos, bibliotecaria profesional, quien nos brindará algunos comentarios sobre la lectura de Absenta Dulce. Muy buenos días. Me uno al saludo protocolar. Y mi directora me dio una encomienda que me encantó. Y fue leer esta obra. En las leyes de bibliotecología nos dicen que cada libro tiene un lector. ¿Y saben qué? Ese libro me tiene a mí como lectora. Son de esos libros que te atrapan desde el principio y tú no quieres ni irte a dormir para terminar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque hay mucha intriga, porque hay mucha historia, porque la novela histórica es de mi preferida, así que cada libro tiene su lector. Y nosotros bibliotecarias hacemos recomendación de lectura y hacemos una entrevista. ¿Qué te gusta? ¿Qué te atrae? Si a usted le gusta la novela histórica, ese es su libro. Nos lleva, como decía el decano, ¿verdad? Un viaje en la historia, pero un viaje también a diferentes culturas y países, y esos encuentros de esas culturas extraordinarios realmente. A mí me encantó, como mencionaba el decano, esa lucha de poder donde lo lideraban las mujeres, desde la matrona Eusebia a la Amélie, que iba creciendo pero con paso firme, tomando decisiones para al fin y al cabo resolver todo lo que se iba a pasar. Ella es la que tomó la decisión. Les invito a estudiar, a leer esta obra. Realmente a mí me pareció muy interesante. Espero que usted tenga la oportunidad de leer esta historia donde hablamos desde la Revolución Norteamericana, cómo esa intriga entre dos países y cómo hubo espías para poder lograr mantenerse en el comercio. Realmente muy interesante, la recomiendo al 100%. Pero queremos saber desde los labios de la autora, ¿verdad? ¿Cómo fue la creación y cuáles son esos secretitos que nos va a contar? Así que les dejo sin nada más con la autora Ada Torres Toro. Un aplauso para ella. Muchísimas gracias, estoy conmovida. Muchísimas gracias, doctor. A la bibliotecaria maravillosa a quien dedicamos esta semana, no solamente aquí, sino en tantas instituciones. Que Dios bendiga a todos los bibliotecarios, a la Universidad Interamericana, particularmente el recinto de Ponce, porque aquí nací, porque soy ponceña y porque cada vez que vengo a este lugar me siento literalmente rodeada de tanto amor y de tanto cariño que me levanta el alma y me da fuerzas para seguir haciendo esto. Absenta Dulce, hay mucho que decir de ellos. Absenta Dulce, como bien mencionaron, yo estuve más de una década investigándolo, así que esto fue un trabajo intenso. Pero antes de entrar en Absenta Dulce, y como yo quiero dejar aquí planteadas mis raíces ponceñas, yo no sé si la vez anterior, y si no, yo lo voy a decir aquí, yo creo que por primera vez. Bueno, no es que esto no se sepa, pero yo se los voy a contar. Ustedes recuerdan que hubo un alcalde ponceño que repartió el pasaporte ponceño. ¿Lo recuerdan, por supuesto? Claro, y todo el mundo tuvo su pasaporte ponceño, ¿verdad que sí? Pues ese queridísimo, respetadísimo y que en paz descanse, pintoresco, inimitable, lo podíamos querer, lo podíamos detestar, pero no había nadie como él. Sabíamos que tenía un carácter muy fuerte y yo lo quería muchísimo y él me quería muchísimo a mí, pero cada vez que yo tenía que decir algo que no era halagueño de Ponce, pues lo decía como de cualquier otro municipio, pues él se enojaba conmigo por un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces sucede, esto queda para el récord aquí, está grabado, pero esto es testamento de mi amor por esta ciudad.
¿Qué sucede? La Contralora de Puerto Rico emite ¿verdad? Un informe administrativo sobre él con algunas fallas, como lo hace con todos los municipios de Puerto Rico. Y a mí se me ocurrieron de mi jefe, Quique Cruz, decirle, mira, Quique, aquí la mayor parte son boberías, pero aquí hay 2 o 3 cosas que me interesaría. Tú me darías unos días para hacer una investigación. Me dice, ¿tú quieres investigar el Churumba? Dale, knock yourself, vamos, vete para allá. Así que vine para Ponce, le pedí una entrevista al alcalde, me recibió en su casa, ese nivel de confianza había en su casa, lo entrevisté para adelante y para atrás y bueno, hice mis investigaciones y salió la serie, una serie de 3 días sobre las finanzas de Ponce. No creo que tengo que decirles que el alcalde no estuvo contento con que particularmente yo, hija de este bello pueblo que convertí en una república, hiciera eso. Y entonces pues se enojó conmigo y me retiró el saludo nuevamente. Yo sabía que no pasaba nada, que él iba a regresar, pero bueno, estábamos peleados él estaba peleado conmigo en ese momento y en ese momento fue la cuestión de los pasaportes. Y la manera en que él repartió estos pasaportes fue de una manera muy particular, porque él consiguió un grupo de personas, animadores, algunos música, y entonces fue a todos y cada uno de los centros de redacción, de las salas de redacción de todas las estaciones radiales, de televisión y plantillas de periódicos, y entonces pues con el truco, iban a ir, y esto es para fulano de tal, y este viene para fulano de tal, y nombraban los nombres, ¿verdad? Porque todos los reporteros de Puerto Rico se les iba a dar esto, independientemente de que fueran ponceños o no, se les iba a dar esta. De hecho, muy bonito que le quedó el asunto. Y llegaron a Guapa, que era como un lugar abierto como con cubículos, donde realmente todo el mundo se para y todo el mundo ve a todo el mundo. Yo soy la única reportera ponceña allí. Y llegan, truco, y aquí viene para Pedro Sanales, y aquí vienen para Luis Guardiola, y aquí vienen para los Walter Soto, y yo estoy en el medio, me brincan. Y aquí está para los, yo literalmente, yo me quedé en el medio así como que, o sea, todo el mundo se me miró. Obviamente todo el mundo se echó a reír, pero a reír de estas risas de que no la podían controlar con la cara mía que valía $1 millón. Y yo, bueno, me quedé sin pasaporte, está bien, me quedé sin pasaporte, está enojado conmigo. Miren, ni vamos a hablar de los años que me pegaron bellones con eso, pero resulta que pasó un par de años, y entonces el capítulo de las damas cívicas de Ponce junto con las Hijas Católicas de América del capítulo de Ponce, también el nombre era muy largo, de estas 2 organizaciones que se unieron, decidieron escoger la mujer del año y fui yo, hicieron una gala espectacular en el Ponce Hilton y yo fui con todas mis galas y mis, ¿verdad? Muy proper, y cuando estaba pues en la silla presidencial alguien me decía así, me dice, el ayudante del alcalde está aquí para verla, y yo por mi madre pensé, me van a meter a un calabozo, algo va a pasar. Y era el ayudante del alcalde diciendo, el alcalde le manda todo su amor, todo su cariño, por realmente un error. No se le entregó esto, pero aquí se le está entregando con una nota personal de él. Él hubiera querido estar aquí con usted y le manda todo su amor. Y era el pasaporte ponceño con una nota de Churumba que yo conservo todavía. Así que yo quiero pedir un aplauso póstumo para ese alcalde de verdad, porque si no otra cosa, me hizo reír mucho, me hizo de verdad pasar unas anécdotas como esa, y quiero dejar en récord que tengo el pasaporte de Ponce y soy muy ponceña. Bueno, así que habiendo dejado establecidas mis raíces, quiero decir que ahora, en el día de hoy, estoy doblemente contenta de estar aquí con ustedes, porque hoy sale a la venta, finalmente, después de la preventa, hoy sale a la venta Amores Innecesarios en su 2ª edición. El haber agotado una primera edición y tener una 2ª edición en Puerto Rico en un tiempo tan rápido no es fácil de hacer en la industria del libro en Puerto Rico. Yo estoy tan agradecida a tantas personas que adoraron esa historia. Ahora lo que les entrego, la historia de Alda no cambia. La historia de Alda Carmona sigue siendo la misma, pero ahora es un trabajo editado con un cuidado minucioso. Hay partes, pues sí, que se añadieron, y está el mapa, que está, para esto era que les venía con el cuento, y está finalmente, porque yo lo quise incluir en esta edición, el mapa real de la RIAP, como yo lo concebí, de dividido, RIAP abajo, Puerto Rico arriba, y cómo era realmente esa república independiente autónoma de Ponce, ¿verdad? Cuáles eran sus confines y todo eso. Además de que la portada es un trabajo de arte precioso, porque utiliza, en la parte de atrás se ve unas letras escritas
que casi parecen caligrafía, pero esa era la letra de mi madre, y es una página real de uno de sus diarios. Así que yo escogí muy bien la que era, ¿verdad? Y se ven pues retazos, pero es realmente ahora un Amores Innecesarios impecable, del cual me siento orgullosa de poder presentar, gracias a La Criba y al trabajo tan minucioso de Carlos Garduño y Nanette Maldonado de Editorial La Criba, quienes también son responsables de este libro, que al ir de la mano de ellos, pues salió bien desde el principio, gracias a Dios. Y antes de sumergirme en en lo que es Absenta Dulce y por qué atrapa a la gente de la manera que atrapa, eso fue por diseño, porque era necesario, por el tema que abarca. Pero les quería hablar un poco de esta portada que ha dado tanto que hablar. Los que hayan entrado o a mi blog, a mi página, o a algunos de mi página de autora, yo he escrito varias cosas, pero aquí está el crédito, es una autora, es una artista que se llama Manhattan Rivera, es haitiana. Y esto es una bandera de vudú, lo único que en vez de ser una bandera del tamaño regular, que son las banderas, que son así todas bordadas, pues es hecha en el busto de una mujer, y ella hizo este trabajo durante el 2020, durante el lockdown del 2020, como para no volverse loca, igual que todos buscamos maneras de no volvernos locos. Y tuve esta oro espectacular que está en exhibición en la Galería Éxodo en el Viejo San Juan, y nos dio tan gentilmente el permiso para utilizarla, y de alguna manera esta obra representa no solamente la etapa formativa de la protagonista en Haití, porque ella llega de niña y regresa ya de mujer, y cuando se muda a Cabo Rojo ya es una mujer. Así que toda su etapa formativa es en Haití, incluyendo el vudú, y además la complejidad de esto es también un poco alegórica, la complejidad de las vidas de estas personas. Mencionaba el doctor que la palabra absenta, que el título de Absenta Dulce era llamativo, y ha sido objeto de mucho análisis y de muchas conjeturas, y yo he recibido desde todo tipo de teorías de qué es lo que yo quería decir con Absenta Dulce, porque se puede entender de muchas maneras, pero básicamente Absenta Dulce es, primero que nada, es un punto de referencia, es una bandera a través de toda la historia. Siempre que los protagonistas están bebiendo absenta, hay algo que va a cambiar, hay algo importante que se va a solucionar o a resolver de alguna u otra manera. No solamente eso, si ustedes notan, el color de la absenta va cambiando, empieza verde, y al final, la última vez que la protagonista se sienta a beber absenta, es una absenta ya casi amarilla. Porque absenta lo que representa es la locura y la alucinación, porque era una bebida alucinante, como muy bien mencionó el doctor, cuando en el siglo XIX, ustedes pueden ir a algún sitio y comprar una botella de Pernod Fields y prepararla y no pasa nada. Es como, bueno, se cogerán me imagino que una borrachera como tipo tequila, pero no pasa de ahí. La del 19, del siglo XIX no era esa, era alucinógena, de verdad. Y la utilizó Picasso, la utilizó Van Gogh, la utilizó, o sea, es difícilmente encontrar un gran, importante artista de la época, ¿verdad?, mediados del siglo XVIII, ya entrado inclusive al siglo XIX, principios, que no hubiera utilizado o que no tenga en su cuerpo de trabajo alguna obra alegórica a la absenta. Así que ellos utilizaban esto para literalmente alucinar, pero en este caso la locura que envuelve a estas familias es tan y tan y tan descarnada y tan increíble en ciertas situaciones, increíble cuando tomamos en cuenta que fue totalmente real. Las cosas que ocurren aquí son reales, las conversaciones obviamente son ficticias, todo el emotional, ¿verdad? La construcción emocional de los personajes es ficticio, porque yo no conocí a estas personas, ni nadie los conoció, ni los descendientes tampoco los conocieron, obviamente, pero los puntos importantes históricos de esta novela son totalmente reales. Así que dentro de la locura que vivieron estas familias, la absenta es una manera de hablar de esa locura que los envolvía con sus ambiciones, con el no tener límites a lo descarnados que podían ser, a las dualidades que vivían en muchos de ellos. A mí me ha sorprendido en muchísimas discusiones literarias y book clubs, personas que me han dicho: yo quedé fascinado o fascinada con el personaje de Mateo Tesaro. Mateo Tesaro es un monstruo.
Pero sin embargo, a mí no me gusta pintar personajes unidimensionales porque el ser humano no es unidimensional. Así que es un Mateo que tú dices, pero este tipo está brutal, pero a la misma vez que es interesante, es un tipo interesante. Así que, ¿y por qué la gente es así? Nadie es blanco o negro en términos de, o sea, hay todo un espectro de grises en el medio que son realmente lo que nos lleva a ser los seres humanos que somos. Así que a eso se refiere Absenta, y la parte dulce obviamente es una referencia a el punto eje en el cual gira toda esta trama, que es el control por el cartel. Cuando digo cartel, lo digo con intención, porque en este momento bregaremos con carteles de drogas, pero en aquel momento se bregaba con carteles de azúcar, de azúcar legal y de contrabando, y el café, y de hecho el mercado de contrabando era lo que mantenía viva a la gente en Puerto Rico en ese momento, porque básicamente el gobierno español estaba dejando morir a la gente de hambre, y era ese mercado subterráneo que los permitía subsistir. Absenta Dulce es un trabajo, aparte de que estoy muy orgullosa de él, porque no es común que una persona, y particularmente yo, que me gusta moverme de un proyecto al otro con tanta celeridad, persista por más de una década hasta que este libro se hizo. Este libro pasó vicisitudes, este libro sufrió María, sufrió periodos donde yo tuve que sencillamente coger este proyecto y ponerlo en pausa, porque ¿quién puede pensar en esto en el medio de la recuperación de María, o de cuando comienza la pandemia, o todas estas cosas que nos han atravesado tan horriblemente durante tantos años, sin pausa? Así que, pero persistió, y cuando nació realmente, después de más de 10 años de investigación, investigar la familia solamente fue un proceso, pero después exactamente investigar la época, el detalle. A mí me gusta escribir con todos los sentidos, que la persona pueda oler lo que se están comiendo, escuchar lo que están escuchando. Por eso es que todas las novelas tienen su playlist en Spotify. Lo que están sintiendo cuando se escucha, cuando se describe como los 5 sentidos de Love se pusieron de acuerdo para que se enamorara de su marido. Fue cuando tocó la madera, cuando olió. O sea, a mí me gusta escribir de esa manera para poder sumergir al lector o a la lectora realmente en una experiencia multisensorial que te lleve a la emoción de eso. Así que fue maravilloso poderlo hacer con esta novela. Y no tenía esto planificado particularmente, pero se trajo un tema aquí importantísimo, y es el del tema del racismo, que es tan increíble porque existía en aquel momento de una manera enraizada, y ahora vemos cómo sigue existiendo, y uno dice, pero 2 siglos no nos han servido de nada. Pero bueno, el tema en Absenta Dulce viene por la siguiente razón. Y yo creo que es un tema que yo sigo tratando, y no intencionalmente. Los de ustedes que hayan leído Amores Innecesarios saben que hay un choque racista muy grande entre la protagonista y la familia de su marido, que es sumamente racista, y ella se encarga de vengarse de una manera muy, muy, muy creativa, ¿verdad? Y no solamente, no te gustan, pues te voy a dar 2 y te lo voy a meter a la familia. pero sí se da esa conversación en Amores Innecesarios, en el contexto que fue aquí, es porque esta familia que sale de Francia en busca del negocio de la caña a través de Haití, porque caramba, son franceses, así que la parte de Haití es ficticia. Ellos vinieron, yo no sé cómo ellos vinieron, esa fue una parte de la historia que yo no pude rellenar, pero de algún sitio, o sea, brincar como que de París a Cabo Rojo no me parece una ruta muy, ellos en algún sitio tenían que parar, y bueno, pues la ex colonia, ¿verdad?, francesa. Y como yo he estado en Haití varias veces, pues se me hizo muy fácil poder pintar tan vívidamente pues todo eso. Aún así, toda esta historia es una historia que el elemento del racismo, aunque permea, estamos hablando de que ya había justo terminado, pocos años antes había terminado la esclavitud, etcétera, pero se trae por virtud de un personaje muy importante que se llama Lovely. Es una niña haitiana que ella y la protagonista se enamoran la una de la otra como hermanas, se adoran, y pues a través de muchos, porque tampoco es solamente que las niñas lo quieran, es que hay otras muchas fuerzas de verdad, de intereses alrededor de ella, y el padre accede a adoptar a Love y ponerle el apellido de la familia, Love Pasquier, y cuando ellos llegan a Coveda con su cédula de identidad, la cédula real, a entrar por las goletas por Cabo Rojo a Puerto Rico,
llegan ella llega como Love Pasquier, como una miembro más de la familia, ¿verdad? Y es una familia muy afluente, es una familia que llega con un poderío enorme, es una familia de usted y tenga, así que pues lo que el pueblo empieza a hablar como que la excentricidad de ellos, de tener esta muchacha, realmente empieza a crear choques y empieza a crear choques muy pronto, pero una de las cosas que más a mí me gusta del personaje de Love es la dignidad, la inteligencia y la elegancia con la que ella brega todo esto. Ella nunca en ningún momento se baja al nivel de cunetera de las personas que se comportan de esa manera con ella, y él termina siendo una de las grandes intelectuales y profesoras termina fundando una escuela y siendo una mujer sumamente respetada, y la manera en que ella maneja eso es maravilloso. Les voy a leer un pequeño pasaje al que se refiere el doctor para que además que es una parte preciosa. Lo que está ocurriendo aquí es que la familia acaba de desembarcar de Haití a Cabo Rojo, se acaban de acomodar en su nueva mansión, ya tuvieron una fiesta de recepción, ya Amelie va a empezar, ya le puso los ojos al soltero codiciado del pueblo, y están como que acomodándose, ¿no? Están acomodándose en su rutina, en su nueva rutina, ¿no? Llegados de Puerto Príncipe hasta Haití. Al llegar a Cabo Rojo, Amelia había sido invitada efusivamente para que se uniera al club social de Damas del Oeste, que generaba buena parte de la vida social del Oeste. Cuando Amelia, eso no es repetitivo, es que estoy tratando de sumarle 2 párrafos para que sepan el contexto de donde ellas están. Cuando Amelia cursó una misiva aceptando la invitación para ella misma y para su hermana, el pánico sacudió a las elegantes matronas de la ciudad. En el pueblo se percibía la presencia de Love en la familia Pasquier como una excentricidad de Amelia. Y las afrentas racistas, abiertas o susurradas, eran incidentes diarios para la joven haitiana. El río de la extraordinaria complejidad del racismo en aquella tierra era difícil de seguir en todos sus afluentes. El vástago de un español con una india era un mestizo. El de un mestizo con una española salía un castizo. De español con negro salió un mulato, y para rematar, de un mulato con una española salió un morisco. Ni la brillante mente de Love podía seguirle el rastro a la variada gama de discrímenes que infectaba aquel pueblo. La muchacha intentaba ignorar las afrentas sin permitirse degradar su dignidad ni su estoicismo. Pero Amelia las contestaba implacablemente desde su privilegio de mujer blanca. Una costurera que le ofreció sus servicios a Amelia, pero se negó a coserle también a Love, se encontró no solo despedida, sino con la noticia de que todos los considerables pedidos de las Pasquier irían a la casa de moda de su competencia. 2 peones y un ayudante de Crista Haitina en la cocina se quedaron sin trabajo en rápida sucesión por comentarios irrespetuosos dirigidos a Love. Y Antoine tuvo que suplicarle a su hija que intentara llamarles la atención y corregirlos antes de despedirlos, pues corrían el riesgo de quedarse sin personal de servicio en la casa. Otras veces, como en el caso del Club Social de Damas del Oeste, las estratagemas de Amelia eran más elaboradas. Una vez que el silencio del club hizo evidente que Love no era bienvenida, Amelia se las agenció para reservar todos los meses una mesa justo al lado de la que ocupaba el club en el restaurante Reina del Oeste. Allí, vestidas como si fueran de fiesta y degustando los mejores vinos, Amelia, Magdalena y Love almorzaban al lado de las matronas de la Sociedad de Cabo Rojo, pasándola de maravilla para el fastidio de las refinadas damas. Nadie, sin embargo, osaba llevarle la contraria a la hija del socio de los Tesara y prometida del dueño de la hacienda Santa Bárbara. Era un doble estatus de oro, algo parecido a la realeza, que Amelia disfrutaba inmensamente y que le facilitaba la impartición de sus venganzas sociales en un mundo de un modo que Love jamás hubiera podido dentro de aquella convulsa sociedad unida por el café, el azúcar y el racismo. Así que esa es Love, es definitivamente uno de mis personajes favoritos, pero Amelia también lo es. Claro, Amelia opera desde su privilegio, pero claro, desde su privilegio hace lo que le da la gana y se entretiene mucho haciendo sufrir a todo el mundo que se le interpone a su hermana al frente, que son muchas personas. Y son muchas personas las que caen bajo esto hasta que Love encuentra su lugar y ya eso deja de ser necesario. Así que son muchos los temas que aborda el tema del racismo era inevitable traerlo, no solamente por Love, sino porque era un tema
prevaleciente, era importantísimo en la isla en ese momento. El tejido cultural, social, emocional de la isla en ese momento era sumamente convulso, porque no hay cosa que el ser humano, tanto a nivel individual como colectivo, le tenga más terror que la incertidumbre. El ser humano es muy malo, estamos muy malos a nivel de nuestro, como estamos alambrados cerebralmente para bregar con la incertidumbre. Y estos eran momentos de gran incertidumbre. Cuando empecé a estudiar el clima político que había en Puerto Rico en ese momento, justo estamos hablando de meses antes de la invasión de Estados Unidos, o digamos del choque entre Estados Unidos y España, que realmente no fue para nada como obviamente como nos los contaron en escuela, ¿verdad? En Estados Unidos tampoco eso fue como que en Estados Unidos también hubo una campaña mediática dirigida por los medios para alentar a que esto ocurriera, o sea que había muchas fuerzas nefastas en medio de todo esto, pero para yo poder entrar a crear uno de mis personajes favoritos en esta novela, que es Lupe Lazzarini, y poder contar todo el clima político que había allí, a donde se insertó esta familia proveyendo botes, goletas, traductores, guías, ayuda espía, todo, hasta insertarse, ¿verdad?, dentro de eso. El panorama político que había allí era sumamente fragmentado y no era para nada lo que yo pensé que yo pensaba que se iba a ser una investigación fácil de un par de meses, y resultó ser larguísima. Porque en ese momento no había nada tan claro como que está el partido, obviamente, no está el PNP, está el Partido Popular, está obviamente que no, estaban los autonomistas, pero dentro de los autonomistas habían muchas rayas, muchos diferentes vertientes de autonomistas. Habían unos autonomistas bien al otro lado y habían unos autonomistas, somos autonomistas pero queremos seguir con España, y era complejísimo el asunto. Inclusive dentro de los disidentes, dentro de los que buscaban la independencia completamente, también había muchísimos problemas, porque sabían que estaban aplastados como el jamón del sándwich entre dos poderíos enormes, y para dónde vamos a tirar. Así que esa fue otra parte. O sea, fueron tantas investigaciones que una vez ya terminó la investigación de la familia, que yo sabía que iba a llegar hasta un punto nada más, porque esa historia no se había reconstruido todavía. Investigar todo lo demás también fue maravilloso. También les quería comentar, antes de empezar a tomar algunas preguntas de ustedes, que yo pienso que yo escribí esta novela cuando el primer comentario, si ustedes entran a las redes, a cualquier comentario, lo que van a leer, esta novela me atrapó inmediatamente, empecé a leer la primera página y no la pude dejar. Eso no es casualidad, eso fue por diseño, porque el tema de la novela es tan complejo, tiene tantas capas y toca tantos temas, tanto emocionales como transaccionales y como políticos, que si yo no hacía la prosa que llevara al lector fácilmente a él mismo interesarse en seguir leyéndola, era una novela que el tema de la novela, por fascinante que es, porque Amelia era fascinante, Amelia en realidad se llama Antonia, pero aún con lo fascinante que fue su vida real, esta novela se prestaba para ser una novela sumamente fascinante o una novela sumamente aburrida si tú querías solamente entrar en la parte histórica. Así que, puesto que yo tenía el permiso de meterle toda la ficción que yo quisiera para rellenar todas las partes que no tenía o las partes que quise corregir por algún motivo u otro, pues pude, ¿verdad?, pues llegar a esto. Pero hubo inclusive momentos donde, esto quizá les sorprenda saber, que la realidad fue más cruenta que lo que en realidad pasó. Yo lo suavicé en la novela. Y eso es algo que les sorprende a mucha gente saber. Los de ustedes que hayan leído la novela y hayan llegado a la parte donde hay un asesinato entre Mateo y otra persona, que ocurre en el contexto de un lugar privado, etcétera, etcétera. Eso en la realidad no fue así. Eso en la realidad él encontró a su mamá en el pleno acto con la persona. O sea que la realidad supera inclusive la ficción, porque esta gente de verdad eran, o sea, vamos por todo, a lo que haya que hacer, o sea, eran realmente una aplanadora. Y lograron insertarse entonces en el gobierno, y al día de hoy pues continúan en el gobierno, no solamente ellos, 2 o 3 familias claves que jugaron sus fichas en ese momento de una manera muy particular, se insertaron y hasta el día de hoy continúan insertados. Pero yo pienso que con el tiempo,
cuando pasé la novedad de que es una historia fascinante, de que es una historia entretenida, de que es una historia de que yo quiero saber lo que va a pasar, como mencioné, hay erotismo, hay sexo, porque ellos, esa era parte de la transacción que ellos utilizaban para muchas cosas, el sexo. Con sus maridos o con sus mujeres o quien fuera. Cuestión de llegar a la meta que se quería llegar, que era la dominación total del cartel del azúcar, no solamente del oeste, sino eventualmente de todo Puerto Rico y de otras partes. Pero creo que eventualmente, cuando esa parte pase, esta novela va a empezar a mirarse y a leerse desde un punto de vista histórico, y yo sé que va a llegar ahí en algún momento, porque esta historia recoge un no pequeño, yo estoy bastante sorprendida de que sinceramente no se haya recogido antes, un capítulo importantísimo de nuestra historia que nunca se había documentado antes, y aunque aquí está ficcionalizado, como les dije, si ustedes cogen el esqueleto de lo que es la historia, es totalmente real, totalmente real. Desde la participación de ellos en la invasión, hasta cómo se insertan, hasta el prestar un hijo para que fuera el guía es totalmente real. Todas las referencias históricas que hay ahí son reales. Si ellos entran a un detalle tan pedestre como una barra, y yo le digo que ahí hay cervezas danesas, es porque las había en ese momento. Así que todo esto, yo creo que eventualmente va a llegar a que la historia se vea como un pedazo de nuestra historia que, aunque ficcionalizado, rescata el papel que tuvo la mujer en la política y en la formación de la política y la estructura social que nosotros vivimos hoy día, que nunca fue recogido en la historia. Porque, por supuesto, la historia nuestra se recoge en la voz de los hombres, en la voz de nuestros próceres, entre los cuales no hay ninguna mujer. Y uno poder ver, porque este poder y esto ocurrió realmente. Yo hace poco en mi página de autora puse un post sobre los archivos reales de Absenta Dulce, fotografiando los documentos con mucho cuidado, ¿verdad? Porque ahí hay nombres de familias que están vivas hoy día. Así que se va a poder ver desde un punto de vista de cómo el rol de la mujer fue mucho más definitorio de lo que pensamos. El rol de esa mujer tampoco fue que fue oculto, fue abierto, fue descarnado, esa mujer básicamente, esas mujeres eran las dueñas del oeste, y las obedecían todo el mundo, las obedecían sus hijos, sus maridos, y sus capataces y todo el mundo, y esa fue una realidad. Y esas mujeres quitaban y ponían el alcalde, una de ellas va donde el alcalde y le dice, por favor, ya, muévete, ahí viene mi hijo. Y así fue. Y así fue. O sea, así que también yo espero que en el futuro, cuando pase la novedad de lo sexy que es la novela, porque la novela también es muy sensual, se vea que el papel de la mujer puertorriqueña, en este caso no santas, en este caso son terribles, pero bueno, no fue pasivo y no fue invisible en la historia de Puerto Rico. Fue muy activo y hubo mujeres muy poderosas que tomaron muchas decisiones ahí. Así que yo espero que con el tiempo también ese pedazo de nuestra historia se recoja e incluso se investigue más sobre otras figuras importantísimas en nuestras vidas. A mí me parece increíble. Hay personas que se enteraron con esta novela porque me lo han dicho, que existió en Puerto Rico una figura como María de las Mercedes Barbudo, la primera mujer independentista de Puerto Rico, que yo la hago un paralelismo entre ella y Lupe Lazzarini. Así que hay mucho de nuestra historia aquí, pero de una manera interesante para granular y para dejar para la posteridad. Así que me gustaría cualquier comentario o pregunta que tengan, me encantaría escucharla. De los que la hayan leído y los que no también, adelante. Sí, buenos días. Iván Vargas Muñiz, yo soy de Mayagüez. Ah, bueno, pues mucho tiempo que pasé en Mayagüez, entre ese pedazo de Mayagüez y Cabo Rojo, escribiendo esto. Estudiante de comunicaciones. Yo la sigo hace tiempo, yo soy estudiante, yo soy apasionado del periodismo. Ah, qué bien. Y yo tengo una duda, ¿verdad? O sea, una duda no. La historia de Puerto Rico, ¿verdad? Ha sido tal vez estudiada por mucha gente. Ha sido escrita por mucha gente de distintas maneras. Y yo no soy un lector apasionado, yo no me gusta mucho leer porque a mí las letras me hacen así cuando empiezo, ¿verdad? Pero quería preguntarle, ¿qué específicamente usted buscaba cuando empezó a hacer esta investigación?
Esta novela yo la empecé a escribir porque un día estaba sentada en mi casa desayunando, leyendo El Nuevo Día, y en el 2007, y había un reportaje que tampoco era muy amplio tampoco, era como que así de pasada. Un reportaje que daba cuenta de esta serie de herederos, pero que eran cientos de herederos. El pobre juez se estaba volviendo loco. Cientos de herederos, 20 y pico de bufetes que estaban tratando de dilucidar entre todos estos herederos una herencia que te quisiera decir de qué es, porque es específica y es algo que existe hoy día y te podría decir de qué es, pero esto está en el epílogo y no lo voy a decir, ¿verdad? Pero ellos estaban peleando por esa herencia de una matrona cuyos inicios se datan del siglo XIX. Ellos estaban tratando de reconstruir el tracto desde el siglo XIX hasta el siglo XXI para poder otorgar una herencia entre 100 y pico de herederos, inscritos y no inscritos, o sea, bastardos y de todo. Te podrás imaginar que ese pobre juez, yo me imagino que vivió en Valium yo no sé cuántos años, el pobrecito. Muy bien. Esa premisa yo la leo, me está interesantísima. Por algún motivo, bueno, porque me estuvo interesante, recorto el periódico, lo dejo ahí él tuvo el periódico un tiempo. Y de momento yo proseguía y como que yo me organizaba mi oficina y cuando me organiza mi oficina a mí se me pierde todo, pero aparecía el papel otra vez y aparecía el papel otra vez. Y entonces empecé a hacer un ejercicio de tocar las puertas de algunos de los bufetes de los abogados que estaban o estuvieron involucrados en esto, que por supuesto todos me cerraron la puerta, pues esto es un caso de familia. Yo seguí, para eso soy reportera. Bueno, no importa que me tiren las puertas en la cara, yo sigo tocando puertas. Y by the way, el que no tenga eso no puede ser reportero. Así que yo seguí hasta que uno me abrió la puerta. Uno me abrió la puerta y es el caballero a quien yo le dedico este libro, Ralph Ballone, quien yo sé que donde quiera, bueno, yo sé dónde él está, no está con nosotros hoy día, pero donde esté yo sé que se lo está gozando y se debe estar riendo y se debe estar gozando esta novela lo último. Ralph se hizo mi amigo muy cuidadosamente, empezó a darme información que no era donde él no estaba violando, ¿verdad? Nada de su ética, pero sí que me daba a mí un contexto más amplio de esto porque era información relativamente, era información pública. Empezamos a hacer una amistad, no se preocupen, una cosa que tengo en el pelo. Empezó a invitarme a su casa a almorzar, a cenar, empezamos a hacer una amistad muy bonita. Y poco a poco empezó a orientarme sobre las cosas que yo tenía que ir leyendo sin él, con una, como te digo nuevamente, con una línea muy fina por donde él no estaba, pero sí me señalaba hacia dónde yo tenía que ir a buscar. Hubo un momento, tengo que decir que esto es una especulación mía porque esto a mí no me consta, de propio y personal conocimiento, no lo sé, pero me sospecho. Hubo un momento que él me llamó y me dijo, te quiero ver, y cuando yo fui me dio una caja de documentos y ahí estaba todo. Documentos íntimos de la familia, documentos escritos por la familia, narrativas escritas en puño, o sea, lo que había ahí era oro. Y yo dije, Ralph, y me dijo, haz lo que tú tengas que hacer con esto, hazlo. Tú vas a saber lo que tienes que hacer con esto. Digo este momento, lo estoy diciendo porque cada vez que lo pienso, o sea, lo estoy viendo como una película en mi mente y fue un momento muy, muy intenso porque poco después él murió. Y yo pienso que la razón por la que él me dejó todos esos documentos es porque él ya sabía que no le quedaba mucho tiempo. Así que ya con ese documento, y además es la razón por la que le puedo dedicar el libro, porque si él estuviera vivo no se lo pudiera dedicar. Y obviamente me da una pena enorme, pero el ver su nombre ahí y saber que él confió en mí y todo esto es un regalo que yo nunca le voy a poder pagar. De entre todos esos documentos que había, que son cajas, yo pude reconstruir el árbol genealógico desde el siglo XIX. Había ya unos pedazos, yo terminé otros pedazos. Yo pude reconstruir el árbol genealógico de esa familia desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Y pude reconstruir las dinámicas de las cosas que estaban pasando que eran verificables históricamente. Por ejemplo, la existencia de la mercantil, la existencia del negocio de goletas, la utilización del padre como ingeniero para ayudar a la hija, o sea, todo este tipo de cosas. Pero obviamente había muchas partes que quedaban, muchas partes íntimas de esa familia, pues que quedaban
¿verdad?, al descubierto. De entre todos esos documentos había una carta en particular, que fue la que fue el soltar el micrófono, el mic drop. En un momento de estos procedimientos de este juicio, aparentemente, el juez le dijo a los abogados, miren, vengan acá. Yo necesito que ustedes busquen a uno de los herederos y le digan que por favor me escriba a mí, no como el juez, no como su señoría, que piensa que le está escribiendo una carta a la vecina o a quien sea, una persona de confianza, y en su propio lenguaje normal, no legal, me escriba cuál es la historia de su abuela, la historia original de su abuela, para yo ver si yo puedo. Y el Señor lo hizo y escribió la carta. Y esa es la que contiene la mayor cantidad de detalles de la vida de Antonia y sus amantes y Mateo y toda esta cosa. Y yo hice un ejercicio de que yo cuando yo leí aquí, yo dije, Dios mío, si yo no escribo esto, Ralph va a bajar de algún sitio y me va a alar los dedos gordos de los pies cuando esté durmiendo. Yo tengo que escribir este libro. Así que pues empecé a investigarlo, dije, yo lo voy a hacer en el momento en que pues, tenía unas partes muy importantes, llega María, no voy a narrarle todos los desastres que hemos vivido porque todos los hemos vivido juntos. Así que hubo muchas interrupciones hasta que finalmente yo siempre pensé que este iba a ser mi primer libro porque llevaba tantos años investigándolo, pero por algún motivo salió primero Amores Innecesarios, pero una vez yo entregué Amores Innecesarios a la casa editorial, no pasaron 48 horas, o sea, días, o sea, bien poco, yo me senté a escribir Absenta Dulce, porque la tenía ya en caldo de cultivo en mi mente por tantos años y salió en un año. La redacción de la novela per se, del manuscrito original, que pasó por todo su proceso editorial, que ya eso es otra cosa, pero el manuscrito original salió en un año porque ya yo tenía esa historia, ya yo la tenía en la cabeza, tanto las partes ficcionales como las partes reales la tenía muy clara. Así que de ahí es que sale, de un reportaje del Nuevo Día y de muchos años de perseverancia y de seguir y de decir, yo no sé a dónde esto me va a llevar, pero yo voy a seguir mi instinto. Y por supuesto, tengo que admitirlo, un gran golpe de suerte, porque nada de esto hubiera ocurrido si no hubiera tenido un golpe de suerte. Pero quien no toca puerta, el golpe de suerte. Yo tengo una amiga pintora, quien se llama Mara, también una puertorriqueña muy admirada, o sea, una mujer fabulosa, Mara Torres, no es familia mía, Mara Torres León, quien dice, la suerte siempre te encuentra trabajando. La suerte no te encuentra de otra manera. Y la suerte me encontró trabajando. Así que esa es la historia del inicio de Absenta. ¿Alguna otra historia? Digo, historia, comentario, experiencias, preguntas, inclusive los que no lo hayan leído. Mencionó que uno de sus personajes favoritos es Love. Y le pregunto, ya que nos adelantó que Haití es ficción, ¿Love también es ficción? Love es ficción. Les voy a decir, Love es ficción, Almudena de Frades es ficción. Hay dos o tres, bueno, obviamente la gente alrededor de Almudena, el galerista, etcétera, es ficción. Cleto es ficción, pero realmente ese tipo de persona que era la mano derecha de estos cafetaleros existió. Y yo lo utilicé a él de una manera, de hecho, quiero que sepan, para los que, perdónenme el spoiler alert, los que hayan leído aquí Absenta, pues siempre tengo que decir esto porque me duele. Yo me enamoré de Cleto, de su humildad, de cómo era. Ese tipo era la única, yo creo que la única persona 100% decente de esa novela. No había más nadie. Era él. Porque todo el mundo ahí, bueno, y Lupe, o sea, era como que todo el mundo era horrible. O sea, y él era tan y tan. Y entregó mi manuscrito y empecé el proceso de edición con mi editor. Y un libro pasa por 5 etapas de edición, ¿verdad? 5 etapas de edición, pero una de ellas es el contenido. Él tuvo que entrar pero esta es la línea que tú... Y de momento él me dice, Ada, te tengo una noticia. Y yo digo, dime. Hay que matar a Cleto. Y yo, ¿cómo que hay que matar a Cleto? Y dice, hay que matar a Cleto. Y yo, ¿pero por qué hay que matar a Cleto? Dice, porque tal y tal y tal y tal cosa no hace sentido si fulano está en el pueblo y sabe que él está ahí, él es un cabo suelto. Y yo, es verdad. Eso es lo que hace un buen editor, por cierto.
Eso es lo que hace un buen editor, que no lo tuvo Amores Innecesarios y ahora sí lo tiene. Y ahora van a ver cómo eso fluye distinto. Eso es lo que hace un buen editor, que capte ese tipo de cosas. Pero me dio una pena tan grande. Fue como que... El otro que me fue, que es un personaje para mí que tampoco yo esperaba que me cautivara tanto y me enamorara tanto, fue Juan de Dios. Porque Juan de Dios es un personaje de muchos layers. Es un personaje muy interesante porque empieza casi como un chiste y termina siendo más inteligente que todos ellos. Es el que realmente, no, yo tengo aquí todo. Yo tengo las tierras, yo tengo la heredera, yo tengo el heredero de la heredera y ustedes tienen que encargarse de mi negocio. Este es problema mío, este es problema de ustedes. O sea, que salió, me gustó y me dio también mucha pena, ¿verdad? Lo que pasó, pero sí, love, o sea, sí, cada uno de ellos fue un proceso. Déjame ver si hay algún otro. Bueno, el padre, obviamente, el padre de Lupe. Sí hay uno, pero la mayor parte de ellos son... Yo te diría que el único personaje, el único protagónico, totalmente ficticio, es Almudena de Frade. Porque Almudena es protagonista. Ella es la protagonista de la cuarta parte de la novela. O sea, el hada verde es ella. El hada verde se refiere a Almudena de Frade. Así que, ¿alguna otra pregunta? Ajá. Pues cómo no. Cuando ella fundó su escuela, ¿pensó en Celestina Cordero? No, fíjate, no fue Celestina Cordero. Estudié otras grandes educadoras de la época, pero lo que yo quería crear para Love era algo muy suyo. Si tú te fijas en... Sin poderlo mencionar, porque es que no lo puedo mencionar, es imposible. Por la época, ella básicamente lo que estaba aplicando ahí es un método Montessori. Totalmente. O sea, ella tiene una manera, hay una manera, que eso yo no sé si tan siquiera era posible en la época, aunque tengo que asumir que alguien tendrá la sensibilidad de decir, estos niños acaban de pasar por grandes traumas, así que tengo que darles terapia y les enseña meditación y les enseña un montón de cosas. O sea, yo me imaginé a Love realmente su método educativo y todo, yo creo que es más que nada parte del ser humano que ya yo había construido en ese momento de lo que ella era. Y por supuesto, yo creo que más que nada me concentré en resolver en el plot las grandes dificultades. Porque yo quería que Love terminara siendo una profesora importante. Yo quería que Love terminara siendo una pensadora, inclusive, que como lo es, como una clase va a ser hoy, ustedes todos cierren los ojos y empiecen a escuchar el sonido y distínganme los diferentes sonidos de los árboles. Yo quería que ella fuera esa profesora revolucionaria. Y quería que terminara así que yo creo que también mucho del énfasis del plot lo tuve que poner en cómo resolver el hecho de que una mujer negra y extranjera, 3 strikes, hubiera podido hacer eso, y entonces pues lo resolví a base de las conexiones de Amelie y el hecho de que el fronte era una mujer blanca que era Magdalene. Pero fue básicamente eso. Yo creo que en términos de su historia, desarrollo y métodos educativos, lo pensé más de sus raíces, de donde ella venía y la sensibilidad que ella podía aportar a partir de eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? No la he leído. Ajá. ¿Cómo se adentra al mundo como fuente para el vudú? Bueno, porque he estado en Haití varias veces. Sí, y claro, tengo que confesar que me vino de perilla el pensar, caramba, pues es más lógico que vayan a través de una ex colonia francesa, cual Haití, pues ahí he estado, porque a mí me gusta estar en los sitios donde, ¿verdad?, lo que describo. Haití, yo he estado en Haití varias veces, siempre para cubrir noticias. Nunca he ido de placer, no es un lugar que desafortunadamente mucha gente vaya de placer. Pero yo, el pintar Haití en esta novela me dio a mí la oportunidad de varias cosas. Primero, de crear un escenario bien interesante con un toque de realismo, porque no es real, pero un toque de realismo mágico bien interesante que lleva esto hasta Cabo Rojo. Y de alguna manera la desaparición de aquella y la selva que se traga a la gente y el vudú y la cosa,
le da al lector como algo bien agradable al principio para luego poder sumergirse en toda la intriga fuerte que viene a partir de La Isla Roja, que es la segunda parte de la novela. Así que también yo quería que Amelie, yo no sabía, no sé, por qué Amelie o Antonia llegó a ser esa mujer con ese carácter en esa época tan atípica. Porque las mujeres de esa época no se comportaban así, o si se comportaban así, algunas de ellas ciertamente no era tan públicamente. Y aquí está, y si te gusta bien y si no también, eso no era típico de la época. Así que yo quería crear una experiencia de formación bien particular en Amelie, que la hiciera creíble para ella cuando ella llegara a ser una adulta del tipo de carácter que ella tenía, ¿verdad? Así que ella es una mujer, aunque es una mujer que físicamente es una mujer que es muy sofisticada, que siempre está muy bien vestida, es una mujer salvaje, la mujer que lo que le gusta es estar corriendo por los campos y ensuciándose con la amiga en la playa, hay un elemento de salvajismo en ella que es muy, muy, muy atrayente, ¿no? Es muy atrayente. Y yo quería que esa formación se diera en Haití, quería introducir el tema del vudú, realmente como una manera de provocar, porque era inevitable que esa familia cuando llegara a Puerto Rico se encontrara con la santería. Y entonces, pues ellos vienen del vudú y cómo iba a ser eso, y me pareció interesantísimo. También me ha dado la oportunidad de toda la gente que ha leído la novela o que ha escuchado las presentaciones que he dado, de que cuando uno va a Haití y uno ve realmente lo que es el vudú, tú te das cuenta que el vudú es una religión común y corriente como cualquier otra. Y si queremos empezar a poner similitudes una al lado de la otra, son más las similitudes que vamos a encontrar que las diferencias que vamos a encontrar. Para empezar, para la mayor parte de los haitianos, todavía al día de hoy, el ser católicos y practicar el vudú es una cosa que hace todo el mundo simultáneamente, como por ejemplo alguien en Puerto Rico podría ser católico y ir a practicar yoga y meditación hindú por las tardes. No pasa nada. Así mismo ellos lo ven. La estructura del vudú es sumamente parecida a la católica. Nosotros le rezamos a un santo para que sea intermediario hacia Dios. Ellos le rezan a una loa, banderas de vudú, las loas, para que intercedan ante Bondai, que es el buen Dios. Nosotros en la transmutación de la comunión creemos que estamos comiendo, ¿verdad?, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues en el caso de ellos, pues no es la sangre de Cristo, es la sangre de un gallo. O sea, es que si tú miras una y otra, y es que realmente son más las cosas que nos unen en términos generales a la humanidad que las que nos separan. O sea, que nos concentramos más en las que nos separan. Así que he podido también, no era mi intención pontificar sobre esto, ni llevar esto como una causa, pero he desmitificado mucho el tema del vudú con este libro y además el tener la suerte de que ya el libro estaba entregado a la casa editorial y estábamos viendo otras opciones de portada cuando conozco a Manhattan. Y Manhattan me dice, yo tengo una bandera de vudú. De hecho, tenía un montón de banderas de vudú de las regulares, pero me dijo, pero yo tengo algo que yo hice cuando yo vi, o sea, cuando mi esposo vio, él fue el primero que lo vio, me dijo, Ada, tengo la portada, ven acá. Y cuando yo vi aquello, así que Haití era demasiado sabroso y daba demasiadas oportunidades como para no meterle el diente y utilizarlo como lo utilicé. Así que me disfruté muchísimo esa parte. Esa parte fue interesantísima de escribir. Además que me llevó a mis viajes allá. Que también todas esas peleas de gallo que yo describo en la novela, hay una pelea de gallo muy interesante donde las nenas están en un barrio, en el barrio de Éboli, están trepadas en unas cajas mirando para abajo porque a ellas les gustan las peleas de gallo, que son muy, muy ubicuas allí. Y esas peleas de gallo yo las presencié, el rito del vudú, yo presencié todo eso y pues a la hora de escribirlo, aunque sí había mucha terminología que había olvidado, tuve que buscar todo las listas, ¿verdad?, de los nombres de las loas y cómo es que se llama el altar, el peristel, pero el sentimiento, la esencia, la experiencia de haber estado allí, estaba muy fresca en mi mente. Así que fue muy útil, muy útil. ¿Algún otro comentario? Me gustaría escuchar algo de algún estudiante. No tiene que ser de la novela, puede ser del proceso creativo, o si a alguien le interesa escribir o de lo que sea.
que para eso estamos aquí. Silencio. Uh-huh. Realmente, la novela empieza en el 1860 y algo, 60 y pico. Al principio justo Francia acaba de perder la guerra franco-prusiana, es el inicio de la Belle Époque en París, que es donde empiezan a erigirse todos estos grandes edificios y la catedral de Sacre. Es como cuando París está como preparándose para entrar al siglo XX con la belleza que vemos hoy día. Empieza en ese momento. La próxima década es en el Caribe, y ya en el 1898, estamos hablando de 20 y pico de años, invaden, y luego la novela termina en el 1910. Así que si vemos, no es un periodo demasiado de largo, aunque, o sea, es un periodo de 30, 40 años, o sea, no más de eso, aunque parece, porque hay un pase pasan tantas cosas ahí, hay un pase de siglo, hay un pase de mando, o sea, parece que, pero realmente el periodo no es tan largo. Así que el pase del siglo XX, del siglo XIX al siglo XX es fácil, porque eran un par de años, pero el pase del siglo XX al siglo XXI se hace realmente en el prólogo. Perdóname, no, en el epílogo. Y para eso fue necesario traer un personaje que es totalmente ficticio, que es una pintora andaluza que se enamora del trabajo de Francisco Oller, muy particularmente de su pintura El Velorio, y llega a Puerto Rico, encomendada, por cierto. Ella llega a Puerto Rico porque le consiguió un trabajo en Ponce, pintando la alcaldía de Ponce, los murales internos, que antes fueron un lugar de fusilamiento. Y como querían darle un lavado de cara a la historia, pues la cogen para eso. Y ella se mete en estas familias y logra una serie de cuadros muy simbólicos, y hace una exhibición enorme que se llama La Forma del Azúcar, y es a través de la descripción de cada uno de esos cuadros, y luego el capítulo final que te dice dónde termina cada uno de esos, que te dice dónde termina la familia. Así que ese personaje ficticio fue necesario para poder llevarlo al próximo siglo. Así que de esa manera pude hacerlo con una, la otra fue realmente una transición muy natural. Pero esa es la maravilla de la ficción, que cuando una cosa no sabes cómo te encaja, pues ahí es donde entra la ficción para crearla. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿Cómo puede usted hablar de ella voy con ella después? Sí, no, dele. Habla de la novela como si usted se saliera. Usted la escribió, sí, pero usted habla como si se saliera, a mirar así. La veo, yo esa novela la veo como si fuera una película, de verdad. Y cuando la estaba escribiendo, en mi mente se veía como si fuera una película. Y yo no sé si mi trasfondo, bueno, mi trasfondo no, es mi vida que ha transcurrido frente a una cámara, tiene algo que ver con eso, que yo todo lo veo tan visual. Pero yo veo a Amelie, yo veo los trajes, por eso que yo veo el olor, yo puedo entrar a la casa y describir el olor de los hombres fumando y cómo se mezcla el tabaco con lo otro. O sea, es como una película, y realmente es un proceso maravilloso. Para eso primero hace falta un montón de estudios. O sea, tú no puedes imaginarte lo que tú no conoces. Así que esto es como que leyendo, investigando, había cosas que no había información, punto, no la había. Yo me metí a los archivos más arcanos que ustedes se puedan imaginar. Yo me metí hasta una grabación original que yo encontré en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, de la primera grabación que hubo de las canciones, bueno, un cancionario que también se menciona en la novela, y hubo cosas que no encontré. Hubo cosas que no aparecieron, y tuve entonces que meterme en archivos fotográficos para tratar de ver, y entonces meterlo por unas páginas que hay que mejorar la imagen para ver qué era lo que había, cómo eran las casas, cómo es esto, cómo es lo otro, qué tipo de negocios había. Cuando hay un momento donde Amelia llega a Cabo Rojo, que es bien interesante porque ella se baja en un carruaje y va pasando por el centro del pueblo para llegar a la Hacienda Santa Ana, que es donde ella va a reclamar su imperio, ¿verdad? Lo que será eventualmente su imperio. Y
se narra que se van abriendo una serie de puertas y la gente se va asomando a través de la calle de una serie de negocios. De la óptica se asomó fulano, de la casa de cambio se asomó fulano, de la tienda de maletas y de equipaje. El investigar cada una de esas tiendas que realmente existieran en esa época, eso nada más tomó un mes de trabajo. Ok, había óptica, pero no había esta cosa. Había casa de cambio, pero en el centro del pueblo no había un banco. O sea, todo ese tipo de cosas. Y obviamente, déjame decirte, en Cabo Rojo hay una sociedad de historia de Cabo Rojo que es bien activa, es maravillosa. Tienen una página cerrada, más tuve la suerte además de que me encontré a una mujer que es historiadora de Cabo Rojo y vive en Nueva Orleans, que es donde se desarrolla o sea que ella me pudo dar un montón de datos de acá, viéndolo desde, interesantísimo el proceso, de verdad que sí. Pero tengo que darle las gracias a la gente de Cabo Rojo, porque la gente de Cabo Rojo de verdad se metió en este proceso conmigo, ayudándome de todas, o sea, no había datos que yo tuviera una duda que no me dijeran, que me ayudaron con inclusive partes de la novela donde, por ejemplo, pues sin dar spoiler alert, ¿verdad? Pues hay un cuerpo en específico que hay que disponer de él, porque en la realidad del research no se dice dónde se dispuso el cuerpo, nadie sabe, se desapareció. Así que ¿dónde voy a dejar? Y fue una discusión con gente de Cabo Rojo, pues, yo sé cuál es el crimen perfecto, yo sé cómo, así, es que era tan gracioso, yo te voy a decir dónde vamos a enterrar el cuerpo y no lo encuentra nadie. Y la historia, y yo, ok, dale, vamos, eso suena weird, pero vamos. Todo lo que sucede en la Salina fue aportación de una persona en Cabo Rojo que me dijo, yo te voy a decir cómo, aquello te voy a decir, es más, le voy a decir, porque la amo y la quiero, a la licenciada Damaris Quiñones Vargas de Cabo Rojo. Te amo, te quiero, gracias por darme comida, techo y amor e ideas por tanto tiempo. Gracias, Damaris, a ti, a toda la gente de Cabo Rojo, realmente, a toda la gente de Cabo Rojo que me ayudó tanto para esto, porque de verdad ellos se envolvieron en ellos supieron durante mucho tiempo que yo estaba pululando, ya me veían, mira, está ya metida por ahí. Un poco como pasa con Almudena, que la ven pululando por todos lados, pues así. Y me ayudaron muchísimo y fueron encantadores. Y de verdad que ir allí ahora se siente, no como ir a Ponce, pero casi, lo más cercano. Lo más cercano. Si usted tenía una pregunta, dígame. A pesar de que conocemos muchos casos de literatos que han sido periodistas, ¿verdad? Gabriel García Márquez. Claro. Pero la pregunta mía es, ¿cuán fácil es cambiar de hacer periodismo a hacer literatura? Esa transición, ¿es fácil o difícil? Para mí fue fácil porque me estuve preparando muchos años para ello. Número uno. Y número dos, porque yo soy una lectora voraz. Y yo, esto no es una sentencia, esto es una opinión. Yo creo que tenemos que aprender a que hay una diferencia entre sentencias y opiniones. Esta es mi opinión. Yo no creo que tú puedas ser realmente un buen escritor si tú no eres un buen lector, ¿no? Si tú no lees, tú no puedes escribir. O sea, no funciona una cosa con la otra. Eso es como decir, yo quiero ser violinista, pero a mí no me gusta aguantar. No. Eso no funciona. Así que yo creo que primero es una combinación de eso y una combinación de que yo estuve muchísimos años preparándome para esto. De muchas maneras, o sea, preparándome realmente de muchas maneras para hacer esto. Así que cuando lo hice, pues ya estaba todo muy organizado, ya había un plan de trabajo, yo sabía lo que iba a hacer, ya yo sabía el cuerpo de trabajo que yo quería producir, yo sabía cómo lo quería presentar, así que no fue difícil. Ahora, el tema del periodismo, dos cosas. Primero, el ser periodista, en el caso de periodista investigativa, ¿verdad? Porque no, la parte de ser reportera de la calle puede ayudar, pero eso no me ayuda mucho para lo que yo quería. El tener la disciplina de tu investigar grandes cantidades de información y tenerlo que hacer de una manera rápida, porque claro, aquí yo tuve unos años para hacer esto, pero hay veces que tengo que investigar una historia y tengo un día para investigarla. Eso sí es una herramienta valiosísima para investigar rápidamente e investigar por sitios, tú sabes, por recoveco.
Lo que nunca se me hubiera ocurrido hacer, déjame decirlo nunca, lo que no se me ha ocurrido hacer, y yo espero que tampoco se me ocurra hacer, y si se me ocurre, por favor, no tengan la amabilidad de invitarme aquí porque no me lo merezco, es escribir una historia sobre una periodista, por Dios. O sea, eso sería en mi mente tan aburrido y tan aburrido. Y digo, hay gente que lo ha hecho y fantástico, y hay periodistas, por ejemplo, que han escrito libros valiosísimos de un caso particular que ellos cubrieron que los marcó, ¿verdad? Como periodistas y como profesionales, o libros sobre la historia del periodismo o de teoría del periodismo. Eso no es lo que estaba buscando. Yo sabía que iba a dar un brinco, y el brinco iba a ser a ficción, o sea, completamente. Así que, y en este caso ficción histórica, que es algo, o sea, mucho más rico, y que me fascinó hacerlo. Así que no fue difícil, pero mi brinco no iba a ser a medio pocillo. Yo no iba a salir del periodismo para escribir una historia de una periodista que cubrió un caso ahí famoso que todo, ay, por Dios, no. No, yo quería escribir algo que la gente dijera, wow, ¿de dónde salió este? Y después, cuando no hubieran salido del primero, dijeran, ok, ¿y este de dónde salió? Porque realmente no hay. Pero el periodismo tiene un papel importante en esta novela, bien al final, tiene un papel importante. Y de hecho, todos los medios de comunicación que habían en ese momento se mencionan constantemente en la novela, la Gaceta, etcétera, porque era crucial para ellos ir sabiendo lo que estaba, ¿verdad?, pasando en las vidas de cada uno, y poder influenciar esos medios. Así que, aunque se menciona y aunque los periodistas juegan un papel importantísimo al final, que dicho sea de paso, esa parte ficcional, desafortunadamente, esos periodistas no existieron y esta historia nunca se supo hasta el día de hoy. Así que no tenemos esa satisfacción, pero la tenemos ahora en el libro. Así que hasta ahí llegamos con el periodismo, hasta ahí, pero lo sigo utilizando todos los días de mi vida. Cuando yo me enfrento ahora mismo estoy escribiendo el 4º libro, que es un libro de suma complejidad, porque la protagonista tiene una disciplina de la cual yo no sé absolutamente nada, excepto admirar esa disciplina de la profesión de ella. Y nuevamente la intención es que cuando reciban el cuarto digan, wow, ok, eso es como la carretera de la piquiña, así como, obviamente siempre con la misma voz, ¿verdad?, literaria, pero es tratar de mantener al lector siempre sabiendo que va a recibir algo que no es predecible, sencillamente porque cuando yo como lectora, porque lo sigo siendo, aprecio eso de los autores y las autoras que sigo. Así que como lo aprecio, pues trato de verdad de emularlo. ¿Una pregunta? ¿Cómo no? Y la otra pregunta, ¿alguna figura histórica estos días está de moda que Muñoz Rivera está como medio dicho? Ay, yo sabía que esa pregunta iba a venir. Ave María, si hubiera jugado la nota me hubiera pegado. Sí. La novela menciona a José de Diego, pero no. Sí, la primera asamblea legislativa, sí. Pero no, la novela no entra a eso, pero la novela sí entra, primero, a pintar un cuadro muy, muy, muy fidedigno en términos de lo que yo pude encontrar en documentos históricos, y busqué muchos, y leí muchos libros, y leí muchas perspectivas distintas. Pero la historia es una, y la verdad es una. Así que yo creo que el primer gran valor que tiene este libro es la parte de Lupe Lazzarini, donde Lupe Lazzarini es una espía independentista infiltrada en Fortaleza en ese momento, en el Palacio de Santa Catalina en ese momento. Y ese momento histórico que se pinta ahí a partir de Lupe, aunque Lupe es ficticia, aunque Obdulio, su padre, es ficticio, todo lo que ocurre ahí es real. Desde el bombazo a la iglesia, toda esa escena cuando llegan los navíos que se retiran, que de momento, espérate, por ahí vas a mandar a un espía, Whitney, espérate, por Fajardo no es por Juan, todo es real.
las facciones dentro de los independentistas y dentro de los autonomistas es real. El tirijala que tenían es real, lo que sucedió es real. Muchos de ellos tuvieron que salir corriendo para Cuba. Muchos de ellos pararon primero en República Dominicana, pero en República Dominicana estaban aplaudiendo lo que estaban pasando. Allá en Puerto Rico era como que si yo, mira, en vez de después que terminen allá, vengan para acá, así que ese no era el lugar. Así que es muy, da una cuenta muy, muy real, de no romantizada, sino real, de lo que ocurrió y obviamente con una mirada al futuro de lo que sabemos que ocurrió porque estamos en el futuro. Eso por un lado. No hace ningún revisionismo histórico de ningún personaje en particular, excepto el rol en general de la mujer, porque ese no era el punto de la novela, y la hubiera desviado a un tópico tan rico y tan profundo y tan complejo que yo creo que se hubiera perdido la esencia de la novela. Pero habiendo dicho eso, yo quiero felicitar a Nieves de Los Ángeles. Quiero felicitar por ese trabajo tan valiente que ha hecho del jefe. Yo sé que es muy controversial. Yo sé que es duro mirar a las figuras, a las pocas figuras que nos quedan donde nosotros podemos mirar y decir, caramba, en ese momento hubo tal cosa que añoro, que miro con romanticismo, que ahora no veo en mi realidad. Ese impulso es tan y tan y tan fuerte que no está pasando en Puerto Rico nada más, está pasando en todas partes del mundo. Por eso es que están tumbando estatuas en Estados Unidos y en todas partes del mundo y todo este tipo de cosas. O sea, esto no es, a nosotros siempre, Puerto Rico llega siempre un poquito tarde, ¿verdad?, a los movimientos, pero llegamos. Yo creo que eso es un poco porque vivimos bastante ensimismados en nuestra propia realidad. Pero llegamos. Y nosotros ya sencillamente, aunque ha habido un revuelo y aunque yo sé que hay gente que quiere quemar viva la pobre Nieves, yo creo que es más fácil, más armonioso aprender a cómo resolver los problemas que tenemos al presente, que están ciertamente cimentados en el pasado, si revisitamos ese pasado con compasión y con honestidad y decimos qué fue lo que hicimos mal ahí, que no podemos replicar y que podemos hacer mejor en el futuro. Yo no sé cómo los seres humanos entendemos que nosotros como seres humanos tenemos que reparar, porque eso yo creo que aquí nadie estaría en desacuerdo. Cuando una persona tiene problemas, tú le dices, pero es que tú tienes primero, ¿verdad?, que resolver tus problemas, ¿verdad? Antes de empezar a resolver. Pues eso también tenemos que hacerlo como colectivamente. Lo que funciona para el individuo funciona para el colectivo. Nosotros tenemos que saber qué fue lo que hicimos mal. O qué fue lo que hicimos quizás no mal, que funcionó en ese momento, pero ahora no tiene por qué funcionar. Y tenemos que revisitarlo, y ese miedo que yo llamo, ese terror a revisitar esto, es, yo creo que pues una pared que tenemos de frente hacia evolucionar y aspirar a algo mejor. Realmente, esta opinión que acabo de dar, de la cual mucha gente suscribe y hay la misma cantidad de gente que no suscribe, es irrelevante. Va a seguir ocurriendo. Esto es como quien diga, ay, no quiero más las redes sociales, no puedo bregar con ellas, no, que no existan más. Brega con ellas porque no se van a ir para ninguna parte. Y en este caso yo no creo que es un revisionismo histórico, yo creo que es más un reanálisis histórico, pero ese ejercicio va a seguir continuando, va a continuar. También creo que es de la misma manera que le digo una cosa, le digo la otra. Yo no creo que nosotros podamos pretender que José de Diego o Luis Muñoz Marín se comportaran como se debe comportar un hombre millennial en el siglo XXI, porque es que no, ese no es el mundo. Ni tampoco podemos, con todo el dolor y la tragedia y la sangre que trajo Cristóbal Colón, eso era lo que hacía la gente en ese tiempo, era en todas partes del mundo, eso era lo que estaban haciendo. O sea que también hay que tomar en cuenta el contexto histórico, pero si no miramos para atrás y no decimos, mira, ahí fue donde me equivoqué, déjame tratar de hacerlo mejor en el futuro, pues no, de verdad no se me ocurre cómo vamos a progresar. Así que, ¿alguna otra pregunta? Pues para mí ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias por haber venido aquí. Muchísimas gracias por haber asistido a este conversatorio. Y siempre, siempre, siempre esta será una parada mientras tenga salud y vida y mi querido Ponce me reciba. Siempre esta universidad, la que quiero tanto, siempre será una parada para presentarles mis obras. Muchísimas gracias y feliz semana de la biblioteca.
Muchas gracias a todos los presentes de forma presencial o virtual. Gracias a la rectora, los decanos, directores académicos, facultad, administración y estudiantes por su participación y colaboración en cada detalle para la organización y éxito de la actividad. Un agradecimiento muy especial a la señora Ada Torres Toro por visitarnos y deleitarnos durante esta mañana con la presentación y el diálogo de su segundo libro, Absenta Dulce. El equipo de bibliotecarias del Centro de Acceso a la Información, la señora Ana Matos, Ginette Cabán, Marielén Meléndez, Lucy Jorge y esta servidora, estamos para servirles y les agradecemos su asistencia. Ahora les menciono que tenemos algunos libros disponibles para aquellos que deseen. Gracias.